Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas, personas indígenas y emigrantes, que hoy día les va a hablar acerca de lo que es la democracia cuando tenemos muy próximas elecciones tanto en México como en Bolivia, en Perú, perdón. Se puede decir, diciéndolo en poesía, la democracia electoral hoy es un trágico mal que abruma al nuevo mundo, porque un político inmundo, el que vende sus mentiras, es el que gana elecciones, el que luego hace tortura en un país que figura como su espacio letal. Antes se compraba el voto y los votos se vendían al que era el mejor postor, al que todo lo ofrecía y para probar lo que hacía. Daba un regalo cualquiera. Vender el voto al candidato era para pasar el rato, ese llamado elecciones. Lo único e importante era quitarle al rico algo de su riqueza sin saber que el candidato era pescador con carnada, era, y el que votaba era en realidad nada, un tonto útil o algo peor. Hoy eso ha cambiado. La forma de ganar los votos es mentir al por mayor en muy costosas campañas donde se esconden las mañas de candidatos y planes. Y así ellos roban panes del pobre y del inocente porque toda la gente que vota por un candidato luego pasa un muy mal rato al soportar su gobierno. Es como vivir al infierno convertido en un país. Entonces tenemos una idea de que el problema de las elecciones ya lo había señalado antes, primero Aristóteles, que señalaba que y que defendía la democracia como uno de los caminos para manejar la sociedad, pero, pero frente a Aristóteles había Platón, y Platón decía que era un muy mal sistema de gobierno, porque el problema es que si la población no es educada, no está preparada, no es una población física, psicológica, mental, social, cultural y moralmente bien formada, las personas que van a votar por una persona que justamente sea un individuo con grandes problemas físicos, lo hemos vivido en Ecuador, con trastornos mentales, también lo hemos vivido en Ecuador y en Estados Unidos y en Alemania con Hitler, que no están preparados, no han estudiado, no se han preparado, no se han formado, no han seguido una trayectoria como administradores del bien común, como lo que hemos vivido con Lenin Moreno. O inclusive él fue preparado con 10 años por Rafael Correa. Sin embargo, hoy hemos elegido a un individuo que no está para nada preparado en esto de manejar el bien común, Guillermo Lazo. Pero además son culturalmente alienados, es decir, individuos que no tienen una identidad cultural. A duras penas dominan el idioma de su país, practican la religión que por ahí tiene vigencia en su país, pero persiguen formas de ver, de mirar el mundo, de sentirse personas, de sentirse seres humanos, cuando pueden ser exactamente como un
europeo o como un norteamericano exitoso, es decir, cuando se sienten alienados, aliens. Esto nos ha llevado a tener en la presidencia de Ecuador gente que ha convertido a la mentira, a la deslealtad, a la cobardía, a las trampas electorales, a todo lo que es los sobornos, todo lo que es el oportunismo, ser oportunista, y el parasitismo, ser parásito, como amos y dueños de un poder. Este problema no se replica solo en Ecuador, lo ha vivido Honduras, Guatemala, El Salvador, lo ha vivido Perú, Bolivia, lo ha vivido todos los países latinoamericanos. Frente a esto, tenemos el gobierno. Entonces, el problema que tenemos esencialmente es que el sistema democrático, el sistema electoral, se mueve por el dinero, se mueve por la publicidad y permite a los incapaces, tanto física, mental, social, cultural y moralmente, ser poder. Cuando esto no sucede, cuando se logra evitar que el sistema electoral haga semejantes situaciones y lleve a países a la tragedia como la que vive Ecuador, donde a un mal gobierno le sigue una pandemia, pero en Ecuador no solamente que hemos tenido malos gobiernos, 120 malos gobiernos en apenas 200 años de historia, y 46 constituciones, y hemos perdido la mitad de nuestro territorio continental, sino que para entender lo trágico que ha sido este sistema electoral en Ecuador, donde hasta como todos nos consta, desde el año 1822, en que fuimos parte de la Gran Colombia, y luego desde 1830 hasta la llegada de la Revolución Alfarista en 1895, en este país no votaban los analfabetos, que eran la mayor parte del país. No existía educación, no existía la educación pública, solo existía la educación religiosa, y era solamente para los pobres en artes, oficios y obediencia servil, y para los ricos en medicina, leyes y nada más. Entonces, cuando llegamos a 1895 y tenemos la revolución de Alfaro, por primera vez pueden votar las mujeres. Por primera vez pueden votar los que no son ricos, la clase media. Pero no podían votar ni los negros ni los indios. Fue necesaria la Constitución de 1979 para que los analfabetos, que eran en su mayor parte negros e indios y pobres, pudieran votar. Y fue necesaria la revolución de la Constitución del 2008 para que el voto no solamente que sea universal, sino que se puede votar desde los 16 años y voluntariamente toda la vida. Gracias a que se eliminó la raza, la capacidad económica, el sexo, el género y la distinción racial. Por tanto, nosotros
cuando oímos el discurso del presidente Guillermo Lasso, en el que señala que en 1822 nuestros próceres de la independencia eran en 1809 unos ricos terratenientes de, en ese momento, la Real Audiencia de Quito, que centraba todo su poder en la provincia de Pichincha y que eran dueños de grandes extensiones de terreno, o chulqueros como Manuela Cañizares, como Juan Salinas, como Juan Pío Montufa. Estos individuos se lanzan contra el rey de España, que fue derrotado por Napoleón, y luego, cuando los ingleses derrotan a Napoleón, prácticamente es impuesto y pasamos de la casa de los Habsburgo a la casa de los Borbones, que tenemos ahora gobernando España. Y estos reyes deciden que las tierras de América Latina, de sus colonias, no pueden seguir teniendo indios en calidad de siervos sin salario, ni tampoco pueden tener esclavos. Y recordemos que en 1850 comienza la persecución a los piratas traficantes de negros por Inglaterra. Entonces, los grandes terratenientes, al verse sin personas para trabajar, sin indígenas, porque antes y hasta ese momento las propiedades valían por la cabeza, el número de cabezas de ganado que se tenía, el número de hectáreas que se tenía y el número de indios que se tenían. Los indios nacían, crecían, se reproducían y morían en la hacienda. Entonces, el quitarles a los indios fue el motivo por el cual se levantaron desde México hasta la Patagonia. El eliminar el concertaje fue la razón de la lucha contra el rey de España. No fue el ideal de libertad, sino al contrario, el querer mantener a los indios y a los peones en las haciendas. Esa fue la razón del levantamiento armado de los criollos en América Latina, y el no pagar más impuestos al rey de España, que había sido saqueado el gobierno español por Napoleón y por Pepe Botellas, su hijo, que dejaron en la bancarrota al imperio español. Entonces ahora ya entendemos que aquella mentira de que vamos a celebrar 200 años en que nuestros próceres lucharon, a tal punto llega la situación que ni siquiera podemos contar y saber quiénes fueron los ecuatorianos, o por lo menos los del departamento del sur, que murieron en la batalla de Pichincha, porque solo tenemos registro de colombianos y venezolanos que vinieron a morir acá por darnos la independencia. Y por ahí se cuenta una mentira, que es la de Abdón Calderón, quien era el que portaba el estandarte, un joven cuencano, que en las leyendas del tiempo heroico dicen que una bala de cañón le voló una pierna, que otra bala de cañón le voló otra pierna, que otra bala de cañón le voló un brazo, que otra bala de cañón le voló otro brazo, y que finalmente cogió la bandera con los dientes. Y después nos enteramos que murió en el hospital San Juan de Dios, que era el hospital donde está ahora el Museo de la Ciudad, por disentería amebiana. Esta es la verdadera historia de las cosas. Entonces tenemos que, en las elecciones, que ahora resulta que es un tiro por la culata para Estados Unidos, porque el sistema electoral fue establecido por Estados Unidos y ha regido en los países del patio trasero de América Latina mediante la denominada sucesión presidencial,
que procura evitar que los mandatarios en los países latinoamericanos se prolonguen indefinidamente, a pesar de que hasta los años 90 en Ecuador tuvimos dictadores como Pinochet, como Vileda, como Stroessner, como Somoza, como Batista, como Ríos Montt, que fueron asesinos incontrolables de su propio pueblo. Entonces, desde los años 90 para acá, comenzamos a vivir otro que se llama la sucesión presidencial. Y este fenómeno de sucesión presidencial es la razón fundamental por la cual Estados Unidos hostiga a Cuba, hostiga a Venezuela y hostiga a Nicaragua, porque señala que ahí no existe sucesión presidencial que ellos denominan democracia. Pero resulta ser que la democracia en este momento es el poder de los mediocres. Y este poder de los mediocres físicamente, psicológicamente, socialmente, culturalmente y moralmente. ¿Y cómo son los mediocres físicamente? Los mediocres físicamente son enfermos crónicos. Los mediocres psicológicamente son maniáticos, como por ejemplo Donald Trump. Los mediocres socialmente son aquellos que tienen una preparación que no es sino una trayectoria obligatoria del colegio, a la escuela y a la universidad, punto. Y en ninguna parte fueron alguien que se distinguió, que se mostró capaz, que tuvo oportunidades, pero además, fuera de que ya sabemos que la educación del colegio, la escuela y la universidad en América Latina es para formar mediocres y es para formar personas dóciles. Esta educación ni siquiera son gente que se han formado en una trayectoria histórica, con muy raras excepciones, como la de Lula en Brasil, la de Evo Morales en Bolivia. El uno como líder de los trabajadores y Evo Morales como líder de campesinos cocaleros. Y desde el punto de vista cultural, los mediocres, que ahora son candidatos a la presidencia en América Latina, son gente que ni siquiera pueden valorar su propia cultura. Es más, consideran que los trajes indígenas, que la música indígena, que la ropa indígena, que la comida indígena son despreciables. Y prefieren, por supuesto, trajes franceses, comida de McDonald's y banquetes en los hoteles internacionales como el Swiss Hotel o el Marriott. Esos son los y entonces tenemos que finalmente los obedientes, los impávidos, los imitadores, los don nadie, los oportunistas salidos de la nada, son los que llegan al poder, los outsiders que se llaman. Y detrás de ellos existe una masa humana donde ser diferente, cuestionar, pensar, no ir como ovejas en redil, no ser multitud, es ser un pecador imperdonable. ¿Dónde diablos está un sistema de gobierno donde la gente sana, la gente inteligente, la gente autopreparada
porque ya no se trata de gente preparada, se trata de gente autopreparada. La gente culturalmente no alienada, la gente que es sincera, que es honesta, que es valiente, que es tenaz, tiene oportunidad de llegar a ser poder. En el sistema electoral que tenemos en América Latina, eso es una utopía. No tenemos un mecanismo para reconocer, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el estadio, ni en el pueblo, ni en el país, quiénes son los individuos más destacados, las personas brillantes, los inteligentes, los hábiles, la gente honesta. Es casi imposible reconocer entre nosotros a los honestos, a los valientes. No sabemos dónde están. Y entonces es muy difícil saber quién puede ser el candidato. Cuando llega un suceso como fue lo que sucedió con Rafael Correa, un individuo que era muy inteligente, pero desconocido en Ecuador, porque nunca pudimos ver ni notar su inteligencia en Ecuador, porque su inteligencia se cultivó en Bélgica, en Estados Unidos y en la Universidad San Francisco. Pero nadie podía seguir su trayecto antes de ser candidato a la presidencia. No era como un Carapaz, que ya sabemos que es un gran deportista. No era como un Guayasamín, un famoso pintor. No era alguien que tenía una trayectoria que nosotros la seguíamos. Pero a todos nos sorprendió cuando resultó ser un individuo inteligente, muy honesto, muy brillante, muy trabajador, con ideas realmente revolucionarias, que gracias a eso pudo ser reelecto tantas veces como quiso. Pero después de eso, nos dimos cuenta que nos habían dejado una venda en los ojos. Y esa venda en los ojos no nos hemos podido quitar, y ahora tenemos primero un presidente traidor y ahora un presidente que históricamente ha defraudado a los ecuatorianos, que lleva ya una trayectoria de defraudación a los ecuatorianos desde 1999, en que fue superministro de Economía y que formó parte de un gobierno que saqueó a este país, nos dejó la dolarización, nos dejó una ola migratoria imparable hasta el día de hoy y nos dejó una situación crítica que pensamos habíamos podido superar en la época de Rafael Correa, pero con la pandemia nos hemos dado cuenta que solamente fueron sueños de una noche de verano. Muchas gracias.